Ahí está ya. Ahora sí ya estamos en vivo. Nada En más vivo. es cosa de ver si ya se empezaron a conectar para, para ver si ya estamos. En 17 segundos dice que vamos a comenzar en el Facebook. Ah, muy bien. 12 segundos, 11, 10, 9. Ya está como el año nuevo. Con que no haya cohetes. Ahí está, ahora sí ya. Bueno, pues ahora sí, estamos aquí súper puntuales, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Cómo están todos? La verdad es que, como verán, estoy en María Reina porque mi internet no funciona. Y aún así, estuvimos aquí batallando muchísimo con la tecnología. Esto es un verdadero caos. Yo les digo, no es de fiar la tecnología, pero bueno, aquí estamos. Veo que poco a poco se están conectando. Pues si pueden ir por ahí saludando para saber quiénes están. La verdad es que nos da muchísimo gusto el que estén con nosotros. Es verdaderamente un placer porque pues todo esto lo preparamos con muchísimo gusto para ustedes. Entonces, que nos acompañen es padrísimo. Pues bueno, como siempre vamos a dar unos minutitos, ¿no? Para poder empezar y que, bueno, la gente se vaya conectando, porque tal vez no estén acostumbrados a que entremos tan puntuales, siempre nos había fallado un poco el internet, pero ahora sí ya lo logramos aquí. Entonces, pues estamos súper contentos de que estén con nosotros, porque además tuvimos un pequeño receso, digamos, en lo que es pues estas charlas, ¿no? Pero tuvimos las del dogma mariano y eso fue padrísimo porque no sé si tuvieron todos la oportunidad de escucharlas, las cuatro charlas que estuvieron muy, muy interesantes y nos han enriquecido también, ¿no? Y bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante, no de los dogmas, sino de la importancia de conocer un poquito más acerca de la doctrina de la Iglesia. Entonces, bueno, veo que ya somos varios, ¿no? Entonces, pues ahora sí, pues como ven, está aquí nuestro invitado especial, ¿no? El padre Eduardo, y bueno, con todo el gusto de dar la segunda parte de esta plática. ¿Quieres saludar, Eduardo? Pues, hola a todos. Aquí listos para la segunda parte de espiritualidad, ahora cristiana. Así es, ya no nos vamos a enfocar tanto en lo que era la espiritualidad, así en general, sino también vamos a estar hablando ya más bien de la espiritualidad cristiana, porque eso, como les decía hace un momentito, ¿no? Es muy importante para nosotros que somos católicos. El objetivo también de estas charlas era que fuéramos caminando, ¿no? Desde lo que empezamos, que era el autoconocimiento, y entonces, después del autoconocimiento, las emociones, ¿no? La importancia del silencio, la meditación, etcétera, todo con el objetivo de llegar a empezar a desarrollar una espiritualidad cristiana que nos ayude verdaderamente a estar mucho más cerca de Dios, mucho más cerca, ¿no? de Jesús, de la Virgen, de nuestra religión, porque pues es lo que realmente nos va a dar fuerza. Y para ello es muy importante que empecemos como a conocer más pues de nuestra fe, de la iglesia, de la doctrina, ¿no? Y entonces, pues por eso era la intención de hacer esta plática de espiritualidad cristiana, que no nos dio una sesión, ¿no? Para mucho, entonces pues la hicimos por eso en dos sesiones para ustedes. Y ya cerraremos la próxima semana con pues la oración, aprendiendo a orar, para que ustedes queden también como completos, digamos, en este panorama, donde el objetivo era llegar a conocerse a uno mismo para desarrollar una espiritualidad que nos acerque a Dios y podamos vivir en plenitud a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces espero que estemos logrando el objetivo, porque era un poco ambicioso, pero si ustedes se ponen las pilas, creo que seguramente pues lo van a lograr, porque veo que muchos de ustedes se han estado conectando constantemente cada semana y espero que por ahí sigan nuestros consejos. Entonces, pues si no hay más que decir, Eduardo, ¿empezamos? ¿Te parece? Muy bien, me parece. Podemos empezar con una oración, ¿no?
Ok, muy bien. Pues entonces, me gustaría que hicieras un pequeño resumen ay, fíjate que ahorita antes de que empecemos, estoy viendo que tienes una imagen allá atrás que desde la semana pasada me había llamado muchísimo la atención. No sé bien qué es, pero me llamó la atención. ¿Nos puedes platicar un poquito? Digo, porque seguro hay alguien que también es curioso. No fuiste la única, ¿eh? Es una imagen de María oriental. Le pueden ver no sé si alcanza a ver los rasgos en los ojos. El padre José Luis Guerrero, que fue rector del San Buenaventura Club de Golf México, por algo así como 30 años, era misionero en Oriente, y él la trajo a México junto con unos árboles que deben seguir ahí en el jardín de San Buenaventura. Y él me conoció a mí como seminarista, y cuando se enteró que iba yo para esa capilla como rector, me dijo que le daba mucho gusto y que me iba a dejar esta imagen que había traído de allá, una Virgen María Oriental. La verdad es que está rota, aquí le falta, es la Virgen, el niño, y el niño portando el mundo, y aquí debería haber una crucecita que se rompió, y en esas ando en ver quién me la repara. Si alguien sabe quién me va a reparar la imagen, avísame. Ajá. Un buen ebanista, porque vale la pena que quede como estaba, ¿no? Está muy bonita. Así Mira, es. qué Entonces, bien. Y qué bueno que la acercas. Trae todo el estilo de las imágenes orientales, pero es María, el niño Jesús y el mundo. Mira, pues muy bien, porque ¿quién dijo que la Virgen se tenía que vestir nada más como en Occidente para ser exclusiva de nosotras, de nosotros, ¿no? Los católicos de acá. Pues muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí, una vez saciada mi curiosidad y la de quizá algunos otros, vamos a dar seguimiento un poco a la plática de la semana antepasada, ¿no? Donde hablabas de la espiritualidad. Entonces, si nos puedes hacer un breve resumen o síntesis de lo que nos hablaste, estaría maravilloso. Sí, pensaba yo que ya que evocamos a María, pues que nos pongamos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra reunión, que podamos ser fieles a tus inspiraciones, que podamos conocer cada día más de tu sabiduría, podamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Creo que es importante ahora sí haber hecho la oración. Hace 8 días hablábamos, bueno, hace 15, la charla pasada, hablábamos de espiritualidad en general y dejamos la espiritualidad cristiana para hoy, pero ya como parte de esta espiritualidad cristiana, pues hacerlo. Yo estoy muy contento de esta charla porque vamos a ver que la vida cristiana se refleja también en su doctrina. Como antecedente, recordar en dónde estábamos parados. La charla pasada definimos espiritualidad como las actitudes, los principios que nos configuran, nos hacen abrirnos a la trascendencia, y eso nos ayuda a darle sentido a la vida. Hablamos, esta palabra espiritualidad viene de la raíz de espíritu, espires, soplar, y decíamos que esta raíz se usa para todo lo que se refiere a la vida, la inspiración, el respirar, el transpirar, incluso para la ausencia de vida, ¿no? El expirar. Y decíamos en esa línea que el espíritu, en la filosofía cristiana, es parte del hombre, de la humanidad dividida, como nos decía San Pablo al hablar de la integridad humana, en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues lo que conocemos, con lo que nos movemos. El alma, donde radica la voluntad, el libre albedrío. Y el espíritu,
como ese lugar para encontrarnos con Dios, esa parte para encontrarnos con Dios. También hablábamos de que no nos podemos dividir, ¿no? Si nos comemos un pastel, nos comemos todo el pastel. No nos comemos solo la harina o solo el chocolate, nos comemos el pastel. En esa línea, pues somos completos, pero para ayudarnos a distinguir, hablamos de este espíritu donde recibimos los dones divinos y donde logramos comunicarnos con Dios. Hablamos también, para distinguir un poquito, que no es lo mismo espiritualidad, religión y religiosidad. Bueno, ya dijimos, espiritualidad implica estas actitudes, esta disposición a la trascendencia. La religión, decíamos que es algo más referido ya a aterrizarlo en una doctrina y en ritos propios. Y la religiosidad, pues ese deseo del trato con lo divino, con rituales, es decir, ritos no oficiales, ¿verdad? Y así vemos, pues conocemos mucha espiritualidad de este tipo religioso, ¿no? Que los que van a bailar a Chalma, que pues los que se van de rodillas a la basílica, en fin. Y decíamos entonces que como característica de la espiritualidad tenemos que descubrir que es algo muy personal, porque es donde yo me voy a encontrar con Dios, es un trato personal, es algo personal que yo debo desarrollar. Y decíamos, ¿cómo vivir la espiritualidad? Pues dándonos la oportunidad de meditar. La meditación, decíamos, es usar la cabeza y reflexionar sobre el misterio, hasta donde lo permite el misterio. Decíamos no ser tontos, imprudentes, de querer entender lo que no podemos entender, pero sí podemos intuir, y usamos la reflexión para intuir. La contemplación también nos abre a la espiritualidad. En ese ya se usan los sentidos físicos, ¿verdad? Veo la puesta de sol, veo el mar, veo la fogata, y me dejo impactar, y de ahí trasciende al misterio. Y decíamos, ¿para qué buscar este desarrollo espiritual? Pues para tener paz, para estar alegres, hablábamos de la alegría de los santos, para estar en armonía, pues para llevar una vida, pues sí, armónica, equilibrada, ¿verdad? Y decíamos cómo mantenernos en un constante desarrollo espiritual, decíamos pues dándonos esos tiempos para meditar, para contemplar, para orar, decíamos manteniendo a los niños, es decir, siempre abiertos a crecer, a conocer, a preguntar, a caminar. Yo creo que es más o menos la síntesis de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Sí, la verdad es que creo que abarcaste ya todos los temas principales, ¿no? De lo que hablamos. Y pues quiero contarles un poquito la dinámica de esta sesión, porque platicando tú y yo sobre el tema y sobre cómo han sido las otras charlas y todo, decidimos que esta la íbamos a hacer un poco más de charla entre amigos, ¿no? Porque ya el grupo que está pues acompañándonos pues casi todos, ¿no? Ya tienen varias sesiones, ¿no? Con nosotros. Entonces, pues creo que con esta confianza que ya pues fuimos desarrollando entre todos, ¿no? Ellos y nosotros, etcétera, pues vale la pena que hagamos más que algo pues formal y como con un formato pues de entrevista o algo así, pues decidimos que íbamos a hacer mejor una charla, ¿no? Una charla entre amigos donde, pues bueno, por supuesto que es muy válido y muy valioso, más que válido, muy valioso, que ustedes nos manden sus comentarios, sus preguntas, etcétera, y ya iré encontrando el momento oportuno para mencionarlo, para preguntárselo a Eduardo, etcétera, ¿no? Porque pues él, para no distraerse, esta vez pues va a quedar como al margen de los comentarios, ¿no? Quedamos en eso él y yo para que pues pudiéramos fluir un poco más en este aspecto. Entonces, ahí, si se me va alguno, por favor, discúlpenme, ¿no? Trataré como de estar al tanto de todos, ¿no? Porque, como les digo, son muy valiosos, pero también tengo que estar al tanto, pues, de lo que él nos está compartiendo para poder llevar una buena conversación, ¿no? Que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine y el que esté
aquí, pues, para darles a ustedes aquello que pues Eduardo ha preparado, que de alguna manera hemos preparado juntos para poder, ¿no? Pues llevarlos a este crecimiento espiritual que tanto buscamos, ¿no? Porque parte de lo bueno, que en lo que está trabajando fuertemente Eduardo con la parroquia, etcétera, ¿no? Y como, pues, bueno, yo también saben que ya formo parte como del equipo, ¿no? En el Centro de Atención Psicológica, es justamente trabajar en comunidad, ¿no? Hacer una comunidad fuerte donde todos pues podamos ir caminando juntos, porque para estos tiempos difíciles, no solamente de pandemia, sino en general en el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Pues es más fácil llevar una espiritualidad en comunidad, es más fácil apoyarnos porque si uno cae, pues el otro sostiene, ¿no? Y entonces, pues eso es la intención de estas charlas, esta es la intención de Eduardo como párroco también, ¿no? Uno de sus propósitos. Entonces, pues decidimos que esta iba a ser en este formato, ¿no? Entre amigos, formando ya una comunidad fuerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, pues yo te quería empezar, antes de meternos al tema ya de lleno que tocaba en esta sesión, un poquito lo que tocaste en la síntesis, Eduardo, porque decías lo de la religiosidad, ¿no? Que a veces esto de irse de rodillas a la villa o de irse a bailar a Chalma o cosas por el estilo. Me gustaría que nos explicaras un poquito más, porque hay gente que lo puede ver como pues algo no tan bueno, como más fanático, y entonces, ¿dónde está la línea ¿no? que divide el fanatismo de la verdadera religiosidad como queriendo agradar a Dios? ¿Me escuchas? Sí. Ok, es que yo dejé de escucharte. Me quedé en la línea entre fanatismo y una verdadera expresión, ¿no? De Así fe. es. Ajá. Pues yo creo que es muy respetuoso, ¿verdad? Muy respetable, pues, muy respetable que cada quien manifieste su fe como mejor prefiera. Pero creo que la religiosidad popular se distingue del fanatismo religioso en que la religiosidad popular no atentará nunca contra la salud personal, ¿verdad? Con que la religiosidad popular es popular, no es algo cerrado, está abierto a todos y respeta la espiritualidad de todos. Y yo creo que es algo que no lastima a la doctrina y a la religión formal. El fanatismo sí le lastima con su sectarismo, el fanatismo sí le lastima atentando contra la salud, el fanatismo sí lastima con la cerrazón de que yo he descubierto esta manera de manifestarme y no oigo nada más, ni a nadie más. Creo que va por ahí. Ok, sí, pues muy bien, creo que tienes mucha razón, ¿no? Y bueno, también creo que algo importante que también mencionabas es esta parte de preguntar. De repente, pues nos decimos católicos y que sí llevamos un poco la fe, ¿no? A la práctica, pero realmente lo dejamos como más o menos, ¿no? Porque no estamos bien enterados, no preguntamos, no nos acercamos, ¿no? Al sacerdote de nuestra comunidad, no nos acercamos a alguien que sepa, ¿no? Pues no sé, tal vez un diácono, no sé, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues a Willy, a Javier, por supuesto a ti, ¿no? O sea, nos mantenemos quizá como alejados de la iglesia pensando en que nosotros ya conocemos y tenemos como razón en lo que creemos, ¿no? Y a veces se pueda esto pues malinterpretar, porque qué tanto es un desconocimiento y qué tanto es comodinismo, ¿no? Como me es más fácil llevar también la religión de esta manera, ¿no? Entonces, pues no sé ahí si nos puedas platicar un poquito al respecto. Sí, ahora se da el fenómeno de la adolescencia alargada hasta los 50 años, creo, ¿no? No sé hasta qué edad la están viviendo. Y es un poco
pues ante la dificultad, o sea, el mundo está muy competitivo, muy difícil, y yo creo que se alarga la adolescencia o esa dependencia de la casa paterna, porque es más cómodo, pues que ahí me lavan, ahí me dan de comer, ahí, pues no sé, tal vez parte están orillados por falta de empleo, por falta de oportunidades, pero parte por comodidad, me cuidan, ¿no? Ujú. Y lo digo porque creo que puede pasar lo mismo en la fe. Prefiero mantenerme inmaduro y que me lleven de la mano. Y ya no estudio más, hago la primera y última comunión, o si no fue la última comunión, sí, mi primer estudio, esa catequesis para la comunión, y no vuelvo a profundizar en la fe. Y yo sé lo elemental y voy caminando, sé que tengo que hacer el bien, que no haga el mal, y ya llegué, ¿no? Cuando realmente, pues, todo lo que implica doctrina, oración, espiritualidad, nos abre al misterio, y el misterio, pues no será abarcado nunca, ¿no? O sea, siempre tendremos más que aprender, más que conocer. Mientras más conozcamos de Dios, pues más nos daremos cuenta que nos falta mucho, ¿no? Y Claro. entonces yo creo que va en la línea de buscar la madurez en la fe, no quedarnos siendo intelectuales, doctores, maestros en las cuestiones civiles y quedarnos niños en la cuestión espiritual, ¿no? Y religiosa. Claro, porque parte de lo que pues hablábamos la vez pasada era cómo llegar a vivir la espiritualidad. Y justamente el poder llevar la espiritualidad a la práctica va de la mano con conocer la doctrina, con conocer la iglesia en la que no somos parte de. Entonces, pues bueno, eso a la vez pues ya nos va metiendo ahora sí al tema, ¿no? Que nos toca el día de hoy, y es un poco esta parte de cómo se relaciona la espiritualidad cristiana con la religión ¿no? cristiana. Eh, no sé cómo decirlo. ¿Estoy contestándote? Yo creo que una novela en la televisión tiene éxito porque la gente se identifica con alguno de los personajes. Ajá. Porque sufren lo mismo que está sufriendo el personaje o tienen los mismos sueños, anhelos y ambiciones. Y entonces como que lo ven real, ¿no? Como que lo ven, toca mi vida. Y a mí me gustaría que de esta charla saliera eso, que nos demos cuenta que la religión, su doctrina, sus sacramentos, en realidad no son más que poner por escrito lo que ya vivimos. O sea, no se escribió la religión cristiana y se empezó a vivir. Se vive el encuentro con Cristo y se ha plasmado en letras, se ha plasmado pues sí, en letras, en doctrina, en un catecismo, en un derecho canónico. Entonces, no lo escribimos para que se viva. Lo que se ha vivido, lo plasmamos. Y entonces, si logramos percibirlo, nos va a interesar meternos a un estudio de catecismo, porque vamos a decir, eso es lo que yo vivo, eso es lo que siento desde chiquito, eso es lo que descubrí. Ajá. Y, y va a ser muy vivo. Bueno, yo me hice cura, ¿no? o sea, para mí no es un dejar la vida, para mí fue venir a descubrir la vida, ¿no? O sea, sentí tal empatía que dices, pues quiero más de eso, y quiero conocer más, y quiero ver más, y entonces yo quedaría muy contento si de estas dos charlas, sobre todo de esta en particular de espiritualidad cristiana, pues quedáramos motivados, dándonos cuenta que, que la religión cristiana no hace más que en sus escritos poner nuestra experiencia. Y también profundizando un poco más tu pregunta, yo diría entonces, pues que la religión cristiana la tendríamos que definir como esa vivencia organizada, formal, del encuentro que vamos teniendo todos con Cristo, que es, lo sabemos por él mismo, la segunda persona de la Trinidad que viene a estar con nosotros para salvarnos.
y, y que nos dejó el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos llena de todo lo que necesitamos para conocerle, y lo hace a través de los sacramentos, que son los ritos propios de nuestra religión. O sea, decíamos que la religión tiene doctrina y rito. Pues en nuestra religión cristiana, esa doctrina es plasmar nuestra experiencia de Cristo, y esos ritos son los sacramentos por los que nos llegan las gracias. Y entonces el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, es quien nos manda esas gracias, y nosotros con nuestro espíritu las recibimos y las hacemos vida. Y nos vamos a palpar poniendo en práctica eso que recibimos. ¿Voy bien o me regreso? Sí, no, no, claro que sí, porque de hecho, pues un poco pensaba yo en que la vez pasada también decías, ¿cómo enseñarle a alguien a qué sabe la manzana? ¿No? O sea, tiene que probarla. Y justo es esto, ¿no? O sea, Dios o sea, podemos saber quién es Dios, pero tiene que ir en conjunto, convivir, ¿no? A Dios, experimentar a Dios, o sea, tener esa experiencia de Dios. Entonces, no podemos tampoco solamente tener una experiencia de Dios, y lo hago entre comillas, porque si no lo conocemos, entonces, ¿qué Dios es verdaderamente el que nos estamos nosotros haciendo un poco a la idea? ¿No? Entonces tenemos que conocer justamente la doctrina para eso, para que vayamos en conjunto, ¿no? O en comunión con la iglesia, caminando y experimentando a Dios, o sea, teniendo esta experiencia de Dios y creciendo juntos, ¿no? Sí, fíjate que a mí algo que me duele mucho es cuando yo disfruto muchísimo las primeras comuniones, porque la inocencia de los niños es hermosísima, y, y normalmente a la primera comunión están muy abiertos al misterio, a la divinidad. Y entonces cuando me entero que alguien a quien le di la primera comunión pues ha dejado la iglesia o la fe o incluso se declara ateo, pues me da mucha tristeza porque me hace ver que no pudo descubrir que eso que se le estaba dando en realidad era lo que mejor tenía para enriquecer su vida. Uh-huh. Y que sintió que había caminos mejores. Y a veces hablando con algunos de esos pues ya jóvenes, ¿verdad? Que se alejan un poco de la fe, pero que les di la comunión, a veces echan un poquito la culpa a los demás, ¿no? Bueno, pues mi mamá va a misa, pero es una regañona, ¿no? O sí, me enteré de no sé cuántas malas noticias en la televisión de los sacerdotes, ¿no? Pero yo digo, ese es el pretexto. Lo que realmente pasa, porque cuando vives la espiritualidad, te va a doler mucho también que haya esas situaciones de falta de testimonio o no encuentro la palabra, pero no quiero decir hipocresía, pero sí una falta de testimonio, ¿no? Te va a doler que haya eso, pero tú no te vas a separar, porque tú estás pleno, tú lo estás viviendo. Entonces, yo creo que lo que pasa con estos jovencitos, por una parte, es que hemos descuidado un poco el seguimiento a los jóvenes para ayudarles a descubrir cómo la fe y la espiritualidad planifica su vida. Y por otro, pues ha habido también como un poco de desinterés de ellos de seguir creciendo, un poquito la comodidad de ya, ¿verdad? Ya cumplí la primera comunión, ya me preocuparé para la boda o no sé, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué te lo decía? No, sé. No, porque hay que vivir, o sea, yo te decía, ¿no? Lo de que hay que vivir. Uh-huh. Sí, entonces, conociendo. O sea, a mí lo que me encanta es descubrir que algo que a mí me enseñaron también como muy feo, o sea, apréndete esto de la doctrina para el catecismo, descubrir, porque te digo, es como a veces enseña, ¿no? Así tienes que vivirlo, como dice aquí. Y yo creo que el reto para mí, mi experiencia personal es que la gente pueda descubrir que la vida, si la lleva cristianamente, está plasmada ahí. O sea, no el catecismo me lleva a vivir así,
sino mi vida me deja descubrir que el catecismo manifiesta lo que yo estoy viviendo. Claro. Y fíjate que esta parte que decías de los niños y de los adolescentes me parece algo muy, muy importante, porque también de pronto queremos los papás enseñarles la doctrina o la fe o ¿no? Pasarles, transmitirles la religión, más a la manera antigua que a nosotros nos enseñaron, cuando la verdad es que Jesús para nada era así. O sea, Jesús era fresco, ¿no? Con los niños, era alegre, era espontáneo, ¿no? No era rígido. Y entonces, de pronto, pues llevan a los niños a misa, ¿no? Y no quieren ni que participen. Bueno, pues entonces, si no le cortes esa inspiración al niño, llévalo a una misa de niños donde sea adecuado, ¿no? Participar. Claro. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, las misas de niños cuando mis hijos eran chicos, ¿no? Pues siempre íbamos al club de golf, estabas en aquel entonces, ¿no? Y me gustaba mucho la misa que hacías tú para los niños y el cómo jugabas con los niños, ¿no? Cómo los atraías. Realmente ellos querían ir pues a ver al padre, que era parte de su fe, de su religión, ¿no? De su vivencia en este cristianismo, ¿no? Entonces, pues eso también es muy importante, que nosotros no alejemos, ¿no? A los chicos, ¿no? No, Entonces, un bueno, pendiente para la iglesia es atención a los jóvenes. sí. Sí, y que por fortuna, bueno, pues está siendo cada vez más importante para los papas, ¿no? Entonces, pues eso ayuda también mucho. Ahora, pues me gustaría también que entonces empezáramos a profundizar un poquito en esta importancia, ¿no? Por ejemplo, de los sacramentos, o sea, ¿qué son los sacramentos? ¿Para qué son los sacramentos? ¿Por qué de los sacramentos? O sea, platícanos un poquito ahí al respecto. Bueno, nosotros creemos en Dios Trino, ¿no? Que nos llena de bendiciones. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y con la desobediencia se desdibuja esa imagen y semejanza de Dios y entonces Dios le pone remedio, y nos da los elementos para retomar camino y volvemos a parecer a Él. Y lo ha hecho, pues, en cada momento de la historia de manera particular, ¿verdad? Pero ahora con nosotros, o sea, en el Antiguo Testamento lo hizo con la ley, ¿verdad? La ley que en ese cuidarles incluía incluso cosas de higiene, ¿verdad? O sea, no comas camarones porque no tienes los medios para conservarlos sanos, ¿no? O sea, es muy fuerte el riesgo de que te intoxiques. No es que el camarón fuera malo, o sea, malo, es Dios cuidando para que no se pierda la imagen y semejanza con Él, porque Dios es pleno, la humanidad debe ser plena. Y entonces, en cada etapa de la historia lo ha manejado de alguna manera, ese cuidarnos. Y ya con la llegada de Cristo, como nos cuida es con los sacramentos, porque teniendo nosotros nuestro espíritu, esa capacidad para buscarle y ese receptáculo para recibir sus gracias, Él con los sacramentos nos plenifica. Y por eso la Iglesia clasifica, ¿verdad?, los sacramentos de iniciación cristiana, o sea, el bautismo y la confirmación, en que se nos da el Espíritu de Dios para que esté con nuestro espíritu guiándonos. Y se nos da la Eucaristía, que viene, la Eucaristía se dice acción de gracias, es decir, le doy gracias a Dios porque me da ese espíritu suyo para que yo planifique mi espíritu y mi persona y brille. Y entonces también le decimos comunión porque en esa acción de gracias, en ese diálogo, en esa fiesta, es una fiesta, comulgamos, o sea, comulgamos en estar a gusto con Dios y entre nosotros, compartimos la mesa, comemos, y tenemos un encuentro íntimo con Jesús. Y esas son las gracias de los sacramentos de iniciación. Ahora seguimos frágiles fuera de nuestra casa paterna y se nos dan los sacramentos de sanación, ¿verdad? La reconciliación, que a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios por ir al sacramento de la confesión, a pedirle perdón, cuando realmente el favor es para nosotros, ¿no?
porque podemos pensar en la experiencia que nos puede haber pasado ya, de que tú quieres a alguien que no te perdona un error que tuviste. Entonces, quien va a quedar pleno del perdón eres tú, no Dios de dar el perdón. Cuando se le pasa el coraje a esa persona que amas y que no te había perdonado, bueno, nosotros como humanos al perdonar también vamos a crecer, pero ahorita quiero subrayar la línea de que no le hago un favor a Dios yendo a que me perdone. Dios me hace el favor perdonándome y vuelvo a estar feliz, vuelvo a estar pleno, gozoso. Y en esa línea va también el sacramento de la unción de los enfermos, en que puede recibir el perdón aún inconscientes y en que se les da la fuerza para que su cuerpo se recupere el alma y el cuerpo. Y los sacramentos que se llaman de misión, ¿verdad? En plenitud con Dios, recibiendo sus gracias, su Espíritu Santo, sentiré necesariamente la necesidad de decidir qué voy a hacer con mi vida. Y los dos sacramentos que te fortalecen para la vida del cristiano, que un tema es la soltería, pero ahorita no lo quiero tocar, porque nos podemos desviar, pero está el sacramento del matrimonio para cuando sientes el llamado a la fecundidad y engrandecer el reino de Dios, y el sacramento del orden cuando sientes el llamado a ser auxilio en ese Dios deposita tus gracias a través de los sacramentos. Se necesita de alguien que dirija, que ejerza, que sea ministro de ese sacramento. Ok. Oye, y a ver, un poquito regresándonos, ¿no? En esta parte de cuando se asiste a misa, pues como bien dices, ¿no? Pues vas a una fiesta, vas a una celebración, vas a compartir, ¿no? Con los demás, con la comunidad, justamente, ¿no? Este gozo de estar con Dios, de recibir a Jesús, ¿no? Y entonces, creo que ahí es donde vale mucho la pena que se haga conciencia. No tiene caso a veces, ¿no? Porque ahí es una cuestión polémica y sí me gustaría como que saber tu opinión, porque me he encontrado con gente que de repente dice, no, pues es que yo para qué voy a misa, ¿no? Si no me deja nada, si es aburridísima, si el padrecito, ¿no? Echa rollos o regaña o, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les digo, bueno, pues busca un padrecito que no eche rollos y no regañe, ¿no? Que sí verdaderamente te deje algo, pero no vas a escuchar al padre, vas a escuchar a Dios que habla a través del sacerdote, ¿no? Y entonces, realmente, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Si nosotros vamos también con esta disposición, con esta apertura, seguramente encontraremos un regalo, porque, bueno, ¿no? En un banquete siempre te agasajan con algo, ¿no? Bueno, pues así igual es cuando vamos a misa, ¿no? No sé, ¿qué opinas de esto? O sea, si subrayamos que la Eucaristía, la comunión, la misa, es un sacramento, dijimos, a través de los sacramentos Dios nos da sus gracias. Entonces, el sacerdote está ahí solo como ministro, como vehículo para esas gracias, para consagrar el pan y el vino, para que sea el cuerpo de la sangre de Cristo para ti, y para ayudarte a actualizar la palabra de Dios. Pero realmente a lo que vas es a recibir la palabra de Dios y a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ni siquiera obliga la homilía diario, obliga el domingo al sacerdote, porque se dice, bueno, el domingo es el día que más gente va, a veces los más descuidados, y entonces sí ayúdales a actualizar la palabra. Pero entre semana ni siquiera obliga, porque se espera eso, el ejercicio de alguien que tiene la madurez de ir diario a misa, debería tener el ejercicio, la práctica de actualizar la palabra de Dios en su vida. Y entonces a lo que vas a misa es al encuentro con Dios, a que te nutra con su palabra,
a que te nutra con el cuerpo y la sangre de Cristo y tú salir fortalecido y orientado. Entonces, yo creo que quien dice no voy a misa porque no me deja nada, pues es porque no se ha dado cuenta que tiene que poner también de su parte, ¿no? O sea, Exactamente. pues sí, o sea, yo pondría el ejemplo de un aula, ¿no? Ahora, aunque sean ahora virtuales, ¿no? O sea, puede salir de la misma sesión, de la misma clase, un alumno diciendo es la sesión más maravillosa que he tenido en mi vida, y salir otro diciendo, por fin se acabó esto, me hicieron perder 2 horas. ¿Y de quién dependió que fueron perder el tiempo o una maravilla? ¿No? El profesor dio, Claro. el profesor dio lo mismo para los dos, ¿no? Entonces, ¿Cuál está siendo nuestra disposición, nuestra apertura? exacto, que depende también de tu madurez al asistir, ¿no? Y de darte cuenta Así de es. que vas. Y así, digo, vivimos en una ciudad con tantos templos que no cabe el pretexto de no soporto al padre. Pues, si de verdad no lo soportas, de a otra iglesia, ¿no? Pero, pero aún en una iglesia en medio de la nada, que sea el único sacerdote con quien no logra la empatía, un cristiano maduro iría, tal vez le costaría un poquito de trabajo la presencia del cura, pero lograría sacar fruto de la palabra y de la comunión, ¿no? Exacto, exacto, que además también, bueno, pues al final la iglesia está hecha por humanos, ¿no? Todos somos pues perfectibles, ¿no? No somos perfectos y entonces tenemos también nosotros que comprender, ¿no? Que a veces quizá ustedes como sacerdotes, bueno, pues se equivocan porque son humanos igual que nosotros, ¿no? Claro, claro. Que tratan de estar obviamente cerca de Dios y siempre como en sus manos y bajo su luz, pero bueno, pues al final son humanos y que tire la primera piedra, ¿no? El que esté libre de culpa. Entonces, también ese es un punto importante como para no juzgar, ¿no? Si no debemos juzgar a nadie, pues mucho menos, ¿no? A quienes forman la iglesia, sino tomar aquello que Dios nos está dejando a través de aquellos que están al servicio de Dios y de alguna manera agradecerles también, porque pues nos están transmitiendo lo que Dios nos da, nos lo están acercando, digamos, ¿no? De una manera más sencilla, ¿no? Bueno, y te lo están alejando, no le hagas caso Exacto, o sea, no le hagas caso a la parte de él que te hace sentirte que lo aleja. Y toma exacto. lo de Dios, su palabra, comulga a tu oración, ¿no? Porque también mucho de la espiritualidad, ¿no? Me quedaba yo pensando la vez pasada, tiene que ver con la voluntad, ¿no? Claro. No necesariamente es el trabajo de Dios todo, ¿no? O sea, yo ya estoy aquí y quiero y te pido y ahora pues tú chambeale Dios, ¿no? O sea, pues no, yo le tengo que chambear, o sea, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que buscar mis momentos de silencio, yo tengo que buscar mis momentos de verdad, hacer a un lado todo aquello que me está estorbando, ¿no? Y bueno, quizá algunos pensamientos debo de desenhebrarlos, de desenredar un poco, porque tal vez eso también me está mandando algún mensaje por ahí o me está impidiendo, ¿no? Ver o escuchar la palabra de Dios, que es muy sutil, o sea, es muy clara, pero es muy sutil, ¿no? Tenemos que guardar silencio y ver qué me está pasando. Por eso era lo que yo daba al principio, ¿no? Del autoconocimiento, para poder ver de las emociones, qué me está pasando. Y entonces una vez que ya lo reconocí, voy y se lo ofrezco a Dios, ¿no? Se lo pongo en sus manos y que Él me ayude a transformarlo, pero con la voluntad mía y la apertura mía, ¿no? Así es. Oye, ¿te parece si antes de pasar a la siguiente sección vemos unos comentarios? Porque veo que ya hay algunos por Muy bien. aquí. Yo los quité, si lo que tú no me digas, yo no lo veo, ¿eh? Ok, muy bien. Les pido una disculpa, no voy a poder decir todos porque, bueno, el tiempo es corto y el material es mucho, Pero pero bueno, de todas, podemos prometer revisarlos después, ¿no? Los que no salgan ahorita. así es, ¿no? Y si hay alguna duda que se quedó ahí sin contestar, bueno, pues ya la harás favor de contestarlo, ¿no? Bien. Que bueno, un poco por aquí hay una pregunta que decía, ¿no? Pues a los jóvenes habría que preguntarles qué haces tú por construir un mundo mejor también, ¿no? O sea, no todo dejarlo a los adultos, o sea, nadie se puede lavar las manos, todos somos corresponsables, De acuerdo. ¿no? Por otro lado,
bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Esos los vamos a dejar tal vez para el final. Otra preguntita, por ejemplo, decían, ¿qué pasa cuando alguien muere y no recibe la unción de los enfermos? ¿No? Hablando en esto de la unción. Bueno, hay que confiar en el amor de Dios, ¿no? Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, la unción es una gracia más que se te da, ¿no? Y hay que tener fe en que si no tuvo la oportunidad de recibir la unción es o porque no la necesitaba o porque Dios le tiene otra manera de dárselo, ¿no? Dios lo puede todo, ¿no? Nos decían en el seminario con el ejemplo de alguien desesperado de la vida, se avienta del puente, ¿no? A quitarse la vida. Y esa imagen que tenía la iglesia de atentó contra su vida, ya no merece la salvación, nos decían, ¿y tú cómo sabes qué diálogo tuvieron ellos dos? O sea, que se aventó del puente y Dios en el trayecto, ¿sí? Entonces, no podemos conocer todo, la intimidad de cada uno. Lo que tenemos que es confiar, conocemos a las personas, conocemos a esa persona que se fue sin la unción de los enfermos, qué disponibilidad tenía para con Dios, qué disponibilidad tenía para el bien a los demás, ¿verdad? Y conocemos a Dios que quiere lo mejor para nosotros, entonces, pues tiene que salir algo bueno, ¿no? Claro. Oye, y dime, aquí siempre he tenido como la duda. Si alguien está enfermo de una enfermedad ya crónica, digamos, ¿no? Pues no se va a curar, pero ¿qué tan recomendable es que le pongan la unción de los enfermos? Porque me he encontrado con personas que dicen, no, pues si ya te la pusieron una vez cuando estuviste enfermo y aunque sea una enfermedad crónica, cuando estuviste grave, bueno, pues ya con esa, ¿no? Y hay otros que dicen, no, bueno, pues es que te va fortaleciendo cada vez que te la vas poniendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mi opinión es que, sin exagerar, o sea, no pedir la unción en la mañana, en la tarde y en la noche, podríamos compararlo con las vitaminas, o sea, pues, no puedes tomar vitamina C mañana, tarde y noche todos los días, pero no te va a hacer daño fortalecer tu cuerpo con vitamina C, ¿no? O sea, entonces la unción es una gracia para fortalecer el cuerpo y el espíritu. El espíritu con el perdón de los pecados, que quedes en paz, y el cuerpo con fortaleza para la prueba, para la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, repito, sin exagerar, ¿verdad? No queriendo que la reciban mañana, tarde y noche, pero pues siempre que se pueda, ¿no? Claro, ok, muy bien. Oye, bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta o sección, ¿no? Que es, ¿cómo se manifiesta en nosotros la espiritualidad cristiana? ¿No? Al interno de la persona, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Sí, o sea, la espiritualidad de alguien se va a manifestar al externo y la gente lo va a notar. Una persona es espiritual, pues, vive su espiritualidad. Y uno mismo al vivirla lo va a sentir y te sirve como parámetro las dos cosas te sirven como parámetro de reflexión si realmente estás creciendo en tu espiritualidad o no lo estás logrando, ¿no? Y yo diría al interno, podríamos empezar al interno, pues creo que el fruto más grande y más claro es tener paz, que no quiere decir que se arreglen los problemas, que se acaben, ¿no? Pero si yo logro ese diálogo, esa búsqueda de la trascendencia, esa búsqueda de Dios, voy a tener paz. Aún con mis errores, o sea, ¿cómo te diré? Porque todos nos equivocamos, no quiere decir que no voy a equivocarme nunca, pero aún con yo logrando esa espiritualidad voy a saber que el amor de Dios es más grande que mi error y eso me va a dar paz. Aunque quede pendiente solucionar la metida de pata que di. Ajá. Pero voy a tener paz. Voy a descubrirme, sería otra manera que se manifieste la espiritualidad cristiana. Voy a sentirme atraído al encuentro con lo sagrado y con lo divino, ¿no? O sea, lo sagrado es algo terrenal
como tocado por Dios, ¿no? Como por lo que Dios me habla. Me voy a sentir atraído a escuchar la palabra de Dios, ¿no? A leer la Biblia. Me voy a sentir atraído a, a la misa, a la hora santa, porque, porque mi espiritual me lo pide, ¿no? Me pide crecer más y nutrirme más. Y ciertamente a Dios, ¿no? A hacer oración, a dialogar directamente con Él. Eh, yo creo que si realmente estás en ese camino de espiritualidad, vas a tener también la necesidad, la preocupación de hacer algo por el bienestar y la justicia de todos, ¿no? Eh, por ver qué hago por esta persona que descubro necesitada, qué hago por a corregir esta injusticia que me estoy enterando, ¿no? Eh, yo siento también que si vas creciendo en espiritualidad, descubres el valor de la vida, la tuya y la de los otros, y la defiendes, ¿no? La defiendes aunque haya problemas, aunque haya dificultades. Creo también que va creciendo tu espiritualidad cristiana y te queda cada vez más claro el sentido de su trascendencia, de su sentido, de que hay algo más. Y repito, todo esto se refleja en una paz pues que la hay, ¿no? O sea, no puede estar preocupado por finalmente cómo voy a resolver el asunto, cómo va a salir, pero no me va a quitar la paz, no me va a quitar la esperanza. La prueba más clara de que vas por buen camino es que tienes paz, que tienes esperanza. Claro. Y eso que dices es súper importante porque a mí bueno, me hace mucho sentido, ¿no? El pensar que cuando estamos, un poco, no sé si lo dimos a entender lo suficiente la vez pasada, pero cuando estamos realmente en comunión con Dios, cuando estamos queriéndolo tener en nuestra vida, y entonces hacemos estos momentos de silencio y escuchamos su voz, ¿no? Como les decía yo, como clara, pero muy sutil. Entonces, si nos sentimos en armonía entre nuestra mente y nuestro corazón, es porque estamos siguiendo esta voz del Espíritu Santo, ¿no? La voz de Dios que nos va guiando, que no estamos nosotros forcejeando y en la rebatinga, ¿no? De a ver quién gana, si yo o Dios, ¿no? Y entonces todo va fluyendo. Y yo diría que hasta ni siquiera estaríamos tan preocupados, estaríamos más ocupados, ¿no? Claro. Realmente, si confiamos plenamente en Dios, no tenemos ya ni por qué preocuparnos. Y sabemos que Él no nos deja, que nos va a dar todo lo que necesitemos, y así se lo pedimos, ¿no? Las gracias y los dones que necesitemos para estar fuertes en alguna adversidad. Entonces, ocupémonos, pero no preocupémonos, ¿no? Porque Dios está con nosotros y entonces podemos gozar de esta paz, Sí, ¿no? A y pesar de los pesares. yo creo que ahí cabe el fruto de los sacramentos, ¿no? Porque decíamos, o sea, hablar ahorita, bueno, primero de los dones, ¿qué recibo en los sacramentos? Al Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo son la sabiduría, o sea, quisiera repetir lo que ya dijimos, la iglesia lo plasma, ¿no? Lo pone por escrito, lo organiza, pero es una manera de querer decir lo que se vive, ¿no? Y entonces tú te acercas a los sacramentos y recibes sabiduría, es decir, el poder ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces, sí, sigues viendo el problema, sigues teniendo la enfermedad, pero puedes tener la paz de verlo desde la perspectiva divina. Recibes entendimiento, ¿no? Con esta perspectiva divina de sabiduría, puedo comprender qué Dios quiere de mí, ¿no? Es una constante y es un error la salida de preguntar por qué Dios permite esto. Y yo creo que cuando estás en una madurez espiritual no preguntas por qué, porque aparte de que se entiende que Dios no es ni un virus, ¿verdad? Que traiga enfermedades ni una cosa así. Aparte de que se entiende eso, entiendes que tú estás puesto ahí para algo. Y entonces recibes el entendimiento, comprender qué te toca hacer ahí, ¿no? Es el don del entendimiento, el don del consejo, ¿no? El poder discernir, entonces, ante esta situación, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para el otro? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que viene de Dios?
y recibes la fortaleza para que aunque esté esa prueba y esa situación, no te doblas, no te doblas. O sea, te puede doler, somos humanos y puedes llorar y puedes, pero no te dobla, nada, nada. Yo les digo a los niños, ¿verdad? Que es superhéroe y que nada, ¿no? O sea, estás con Dios, ya estás del otro lado. Nada te va a vencer. Entonces hay que creérselo, ¿no? El don de ciencia, le dice la iglesia, ¿verdad? El tener el tino de la justa jerarquía de valores de las cosas que tienes enfrente, ¿no? O sea, ¿qué es más valioso en cada momento? Y bueno, es muy fácil verlo cuando se te pone enfrente una cosa buena y una cosa mala, pero también saber ver la jerarquía de valores en las cosas buenas para tu situación particular, ¿no? En esta situación particular, lo mejor es esto. El don de piedad, ¿no? El, el no querer soltarme de Dios. O sea, estoy viendo todo esto y aunque me siento capacitado por esto que estoy viviendo, por los dones de los demás dones del Espíritu Santo, reconozco que me viene de Dios y no me quiero soltar. Y el don de temor de Dios que se llama, que va en la línea de, y en esa gratitud, pues lo que menos quiero es ofender a Dios, ¿no? Cuando yo quiero a alguien, lo que menos quiero es lastimar. Y no sé si con este repasito rápido de los dones del Espíritu Santo haya logrado, ay, es que yo quisiera transmitirles esto, no saben cómo, ¿no? O sea, sí, o sea, para la confirmación, la catequista te va a hacer el examen de los 7 dones del Espíritu Santo, pero lo que menos importa son que los enumeres, ¿no? Lo clarísimo sería que lo descubras en tu vida, ¿no? Así es. Así es, y creo que aquí hay una cosa maravillosa que a mí también me dan como muchísimas ganas de transmitir, porque entre más sabe uno, más sabe que no sabe, ¿no? Como decías al inicio. Y entonces, ¿qué te queda? Experimentarlo. Claro. Porque entonces así vas como haciendo lo tuyo, ¿no? Viviéndolo, haciéndolo vida y se vuelve, por decir algo, adictivo, ¿no? O sea, ya una vez que has gozado de aquello que te regala, ¿no? Dios con las gracias, los dones, dices, no, bueno, quiero más, o sea, ya no me quiero separar, quiero, ¿no? Una hora ya no me es suficiente orar, una hora ya no me es suficiente estar contemplando a Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que esto que nos dices de los dones, ¿no? Que ver la vida desde la perspectiva divina, me encantó, porque justamente creo que cuando estamos verdaderamente tomados de la mano de Dios, cuando queremos ser uno mismo con Él, cuando de verdad nos entregamos y queremos hacer su voluntad, etcétera, o sea, lo buscamos con esta sed, ¿no? Nuestra mirada se transforma y entonces dejamos de ver como humanos preocupados, ¿no? Limitados, para descansar en una paz absoluta de saberte en la certeza de estar en Dios. O sea, vaya, no se alcanza a transmitir esto que queremos tal vez tú y yo pasar. Lo que pase será lo mejor y que sabrás hacerlo mejor. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Sí. Estoy con la confianza de, no sé qué voy a hacer, no sé cómo va a solucionar esto, pero estoy con Dios y sé que como se vaya resolviendo será lo mejor y que yo daré lo mejor y que será lo mejor, no sé. Claro, claro. Y para eso es un poco lo que decía yo la vez pasada, ¿no? O sea, no hay que estar en esta rebatinga de le hago caso a la voz de mi espíritu humano, ¿no? O le hago caso a la voz del Espíritu Santo, del Espíritu Divino que me está guiando y que obviamente sabe. ¿Cuántas veces no de pronto nos pasa que nosotros queremos saber más que Dios, ¿no? Y entonces nos metemos en un embrollo, ¿no? Claro. En vez de soltarnos. Eso a veces puede ser un poco complicado, pero no hay más que vivirlo, experimentarlo e irlo aprendiendo, ¿no? Y bueno, tal vez faltaría decir eso, les decía yo como experiencia interna, ¿no? O sea, frutos de la espiritualidad como internos es descubrirme con estas capacidades que me da el Espíritu Santo, ¿no? Y hacia afuera la gente lo va a ver con los frutos que da el Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Hay la lista de los 12 frutos del Espíritu Santo y que se acoplan, ¿no? A lo que decíamos al hablar de la espiritualidad en general, utilizábamos el lenguaje de esas actitudes y conductas que te abren a la trascendencia, pues
al externo tu espiritualidad se va a ver con estas actitudes cristianas, ¿no? Que son los frutos del Espíritu Santo y que San Pablo se dio a la tarea de enumerar. Esta enumeración viene de San Pablo en la carta a los Gálatas. Habría que recordar la carta a los Gálatas, que es hermosísima, porque San Pablo empieza diciéndoles insensatos Gálatas, o sea, brutos, ¿no? Torpes. ¿Cómo es posible que después de que les presenté a Cristo estén queriendo salvarse cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley? Y es que aquí cabría también el repetir, no sé si ya lo dije en estas charlas, pero cuando de verdad hay la experiencia de Dios, yo no cumplo los mandamientos. ¿Cómo lo digo? Una crítica que les hago mucho a las catequistas cuando lo descubro que están así, les digo, no. No digas que portándose bien se van a ir al cielo. No. Te portas bien porque se te abren las puertas del cielo. O sea, en gratitud, en coherencia, has descubierto a Dios, te haces su amigo y entonces te invita a su casa, pues te pones a la altura, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, claro. Es que es ahí donde va la intención, o sea, ¿por qué nos acercamos a Dios? O sea, ¿porque queremos que nos ayude, porque queremos que nos solucione la vida, o porque verdaderamente estamos descubriendo el amor de Dios, ¿no? Nos estamos sintiendo amados. Y es un poco por eso que yo decía el primer día de la charla, o sea, en la primera charla, pues, les decía yo, es que tengan esa experiencia de dejarse mirar por Dios, ¿no? O sea, tomen un día así literal, dejarse mirar literal, ¿no? O sea, tomen una imagen bonita que les haga como mucho sentido, que les mueva, ¿no? Y quédense solos, ¿no? Así, ustedes y Jesús, viéndolo a los ojos y permitan que los vea. Es una sensación cuando nos ponemos verdaderamente en oración y le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, ¿no? Y vemos a Jesús y nos mira, que de verdad, o sea, se las recomiendo. O sea, es un ejercicio bellísimo que cuando nos sentimos de pronto solos, desamparados, que Jesús se ha ido y no lo escuchamos, etcétera, ¿no? Hacerlo nos regresa a sentir ese amor de Dios maravilloso, ¿no? Y entonces eso es lo que nos hace movernos, como tú dices, a actuar bien, a cumplir los mandamientos, a hacer lo que Dios nos ha pedido a través de la iglesia, ¿no? Y me hiciste acordarme lo dijo Juan Pablo II, pero lo subrayó Benedicto, que luego da miedo encontrarse con Dios porque hay una tendencia a creer que Dios te va a pedir cuando Dios no necesita nada. Tú vas a descubrirte necesitado de crecer y entonces la única petición que podrá haber de parte de Dios es crece, ¿no? Pero no es algo para Él, no es algo que te va a quitar. Lo que te pida será para que crezcas y estés mejor. Da miedo, ¿no? Tal vez da miedo sintiéndome frágil, decir, híjole, ¿y qué cosas me va a pedir dejar? No te va a pedir dejar, te va a pedir crecer. Y va un poquito en la línea y es psicológica también, ¿no? Bueno, eso sabes más tú que yo, pero, o sea, no es lo mismo renunciar que optar, ¿no? O sea, así es. Yo opto por estar sano, pues dejo de comer porquerías. Entonces, el acento no debe estar, porque si yo pongo el acento en voy a dejar de comer porquerías, no las voy a dejar de comer. No. Ajá. Pero si pongo el acento en voy a optar por estar sano, será mucho más fácil o será menos frecuente que tropieces en comer porquerías. Claro. Claro. Y entonces en esa misma línea es ¿no? O sea, sí déjate mirar por Dios, porque cualquier cosa que te pida no será para crecer Él, será para crecer tú. Tendrás claridad en qué te ayuda a crecer, a estar mejor, a estar más en paz, más pleno, ¿no? En armonía. San Pablo les decía esto por eso a los Gálatas, les decía, qué insensatos son que quieren cumplir la ley para salvarse. No, tómense de Cristo. Y San Pablo mismo en la carta dice, bueno, entonces los mandamientos no sirven. No, sí sirven. Sirven porque
te orientan en caso de necesidad, pero entiende que lo que te va a dar la plenitud es el tomarte de Cristo para tener una vida íntegra, una vida plena, una vida gozosa, ¿no? Y esos 12 frutos que enumera San Pablo y que ahora enumera el catecismo, van un poquito de la mano, nada más que San Pablo le sacó más jugo con los que se llaman esos pecados capitales, ¿no? Que llamamos mortales, o algo así decía mi mamá. Y a veces también en esa perspectiva equivocada se nos enseñaba, espero que ya nos enseñe así, a cuidar, no caer en los pecados capitales. No, no, no. Lo que debemos procurar es fructificar en el espíritu. Y si estás fructificando en el espíritu, pues será raro que tropieces en esos pecados. ¿Me expliqué? Claro, sí, sí, claro, que porque estaba incluso pensando en que eh, cuando realmente amas a Dios y te sientes amado por Él, casi me atrevería a decir que los mandamientos sobran. Claro. O sea, ya Lo, no. lo dijo San Agustín. San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. Exacto. Sí, Porque si exacto. estás amando, no vas a hacer nada contra Dios, ni nada contra ti, ni nada contra nadie. Y fíjate que ahí, hablando de San Agustín, alguna vez que leí las confesiones de San Agustín, me encantó esta parte de esta búsqueda, ¿no? Él buscaba esta plenitud, no sé, como, pues sí, plenitud, ¿no? Por aquí, por allá, y probó de todo, y no la encontró hasta verdaderamente que encontró a Dios, ¿no? Y bueno, todos estamos llamados a eso. Y encontró a Dios dejándose, o sea, contemplándolo a Él y dejándose contemplar, lo que decías tú, déjate en manos de Dios. Y eso fue su experiencia, eso fue lo que dijo, tan lejos te fui a buscar y entrando en mí te encontré. O sea, Claro. poniéndome frente a ti, te encontré. O sea, sí. Que es Sí, es muy parte bonito. de los dones. Ya, lamentablemente, pues ya no podemos como profundizar más, ¿no? Bueno, pero Porque luego damos un curso de catequesis o algo, pero... sí, justo eso te iba a decir, porque, por ejemplo, en esto, bueno, dos cosas, ¿no? En esto que decíamos de San Agustín, pues es esta parte que todos traemos, esta necesidad de Dios, o sea, está como implantada ya en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, ¿no? En nuestro espíritu. Y entonces nosotros no vamos a estar en paz hasta que lo encontremos. Lamentablemente unos se dan cuenta ya muy tarde en su vida, claro que más vale tarde que nunca, ¿no? Nunca es tarde, nunca es tarde. No, claro, ¿no? Al menos podrán gozar al final esto, ¿no? Pero En la si eternidad nosotros es logramos... importante que ahorita se pasa rápido. Sí, claro, por supuesto, pero si nosotros tratamos de transmitirle esto a los demás y entre más pronto puedan darse cuenta de esto y tener esta necesidad de Dios y buscarlo, ¿no? Pues será maravillosa su vida, ¿no? Y también con esto o sea, que nos estás compartiendo, pues me dan mucho más ganas de saber más, ¿no? O sea, la verdad es que digo, nos hace falta conocer mucho más, saborear lo que es verdaderamente la doctrina de la Iglesia, para que nos vaya marcando estas directrices y no nos perdamos en ideologías, sino en verdades, ¿no? Oye, me gustaría, aunque no profundicemos ahorita, ya sé que estamos en tiempo encima, pero les decía que Sí, mencionamos los 12 frutos, va. mencionarlos. Y tú puedes ubicar a alguien espiritualmente cristiano porque le descubres estas características. No sé si diga los títulos oficiales de la lista del Catecismo de la Iglesia, pero usaré algún sinónimo si no. Tú te vas a encontrar en alguien que es espiritual, la generosidad. Bueno, tal vez habría que mencionar primero la alegría. La alegría siempre te va a hablar de alguien espiritual, que sabe bromear hasta de él mismo, ¿no? Y que le bromeen a él y ya ni modo. Ajá. La alegría, la generosidad, bueno, ya lo decíamos, la paz también muy importante. Es que no sabría decir cuál mencionar primero, ¿no? La paciencia para tolerar al otro y a todos, el desprendimiento de, pues, sabes que lo que realmente vale está en la otra vida y hay desprendimiento de tu tiempo, de tus cosas,
la bondad, el saber crear un ambiente amable para los demás. En la iglesia le dicen la benignidad. Y yo me lo aprendí cuando mnemotécnicamente, porque yo decía que es eso, benignidad. Un clima benigno, un clima bueno. Entonces sabes crear una persona espiritual. Te da gusto que llegue a tu reunión, ¿sí? O sea, porque va a ser un buen ambiente. La mansedumbre en la línea de saberte ser dócil para que te corrijan, para que te orienten, la fidelidad a los principios, a las personas, la humildad, lejos de engrandecerte, ¿verdad? Aunque seas un sabio, sabrás ser humilde, reconocer que te viene de Dios, la moderación en todo, ¿no? En la comida, en la bebida, en el descanso, en todo. Y pues lo que la iglesia llama castidad, que va en la línea de saber ser también cauto, prudente en tu entrega, ¿no? Y esos serían los 12 frutos, y tú lo puedes descubrir en tu misma vida, pero es más fácil estos frutos verlos en el otro, ¿no? Tú descubres a gente así y dices, este hombre pues va bien, esta mujer va bien, ¿no? Sí, la verdad es que contagia, ¿no? Porque digamos que en resumen, el que veamos estos 12 frutos en alguien quiere decir que está lleno del amor de Dios, ¿no? Y Y no entonces eso, quiere decir que no somos perfectos, ¿verdad? claro, Yo les decía el otro día, un día te puede trasladar groseramente porque amaneció con dolor de cabeza, con la presión alta, pero ese día no le puede dar lo espiritual, pero la síntesis de su vida, o sea, tu contacto con el general te lo dirá, ¿no? exacto, ¿no? Y la verdad es que al final se ve que vive en él Dios, ¿no? Que está el amor de Dios ahí presente, y entonces eso es lo que contagia, porque el amor de Dios se hace evidente y siempre nos invita, ¿no? Creo que esa también sería una señal como muy clara, ¿no? Cuando nosotros queremos estar con alguien es porque ese alguien está tal vez lleno de este amor de Dios que nos invita, que nos atrae, que nos llama, ¿no? Sí. Entonces, ya no nos dio tiempo porque estamos, pues ya hasta nos pasamos, ¿no? De hablar de los pecados capitales, profundizar un poquito ahí, en lo demás, o sea, bueno, yo no sé, esto está, que da para más, para mucho más, ¿no? Pues por ahí si pues nos da como el tiempo, podemos La, organizar otra. sí, habría que hablar otra, tal vez rápidamente decir, pues esas obras de misericordia que habla la iglesia, ¿no? Las espirituales y las corporales, también tu misma espiritualidad te lleva a hacerlas, ¿no? Nadie te tiene que mandar darle de comer a alguien, o sea, pues lo haces, ¿no? Y, Claro. y, y bueno, yo no sé, tal vez habría que ver a futuro para la siguiente charla, pues recordar que parte del crecimiento de la espiritualidad es la oración, ¿no? Así es. Por eso ensalzamos, no es ensalzamos, ¿cómo se dice cuando se las ¿Engarzamos? engarzamos? Por eso engarzamos las charlas así, ¿no? Para que Exacto. cerremos con ese diálogo directo, ¿no? Con Dios. Así es, así es. Entonces, pues sí, los invitamos a que no se pierdan, ¿no? Como el cierre para que podamos concluir y llegar a experimentar a Dios verdaderamente en nuestras vidas y pueda contagiarnos de su amor y podamos entonces todos hacer una comunidad fuerte de amor de Dios, donde nos sostengamos unos a otros en momentos complicados, ¿no? Así. Y estemos siempre cerca también pues de la parroquia, ¿no? Del párroco, ¿no? Pues de todos los que hacemos comunidad, porque manteniéndonos lejos, con dudas, con prejuicios, pues nos alejamos, ¿no? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la espiritualidad. Manteniéndonos cerca es mucho más fácil el estar fuertes en Dios y el aguantar los embates de la vida y, como decías, ¿no? Pues tener esta buena cara, porque al final Dios nos va a dar la fortaleza y todos los dones, ¿no? Que necesitamos, que aunque nos los regala porque son una gracia, ¿no? Nos va esperando también que nosotros respondamos a su llamado para irnos, digamos, soltando un poco, porque si no, no vamos a saber qué hacer y vamos a estar como malabarista mal entrenado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que fue riquísima, ¿no? La plática de hoy, pues yo quedo encantada, espero que los demás también Ojalá. les haya gustado, no sé tú cómo te Sí, sientas. yo me quedo contento si les sirve de invitación a conocer más de su fe
quedarse invitados también a estar más perceptivos, a ver cómo su vida transmite su fe, ¿no? Su vida transmite y cómo Dios actúa en su vida, ¿no? No sé. Ajá, que vayamos observando si contagiamos o no, y si no, pues otra vez, ¿no? Dios, ayúdanos, ¿no? Ven, ¿no? Asístenos. Y bueno, creo que también esto es momento de decir que, porque me han preguntado a mí, creo que a ti también, si vamos a continuar con charlas, con alguna actividad, porque no nos dejen así, nos está gustando mucho este crecimiento espiritual. Entonces, pues sí, ¿no? La verdad es que gracias a ustedes por estar, por acompañarnos, porque ustedes también hacen que este trabajo sea posible. Y pues sí, ¿no? Ya estaremos preparando algo para adelante. Lo que platicaba con Linda es que si ya nos hemos hecho este espacio todos de los miércoles a las 7:30, creo que sería muy bueno mantenerlo. Estoy en discernimiento, pues, ¿con qué podríamos empezar? Si con así el catecismo. El catecismo no se espante, no a la ripalda, ¿verdad? De repasar, sino lo que yo decía de profundizar. O tal vez algo de Biblia, de la palabra de Dios, por ejemplo, cuando el año de la fe, que el Papa Benedicto nos puso a reflexionar sobre el credo, bueno, para mí, a la fecha, el credo es una oración hermosísima que entendí ese año. Ya era yo cura, pues, hasta entonces lo entendí. O sea, no sé, como que hay mucho por dónde rascarle, habrá que, ando en discernimiento como por dónde caminar. Pero lo que yo sí tengo como claridad es que independientemente de que regresemos a los cursos presenciales, pues si ya tenemos este espacio virtual, aprovecharlo, ¿no? Claro, y bueno, en lo que tú estás en discernimiento y Dios te dice por dónde, ¿no? Nos debes ir guiando, vamos a tener un espacio de unos cuantos foros, ¿no? Como habíamos platicado, Sí. que de hecho quien va a abrir los foros, pues es el padre Hugo, ¿no? Él va a ser quien abra, ¿no? Y estrene esa nueva modalidad que ya va a ser un poquito más conectados todos, ¿no? No nada más en este formato, sino que en Zoom o vamos a ver en qué plataforma nos podemos conectar más y podemos entonces interactuar, preguntar, ¿no? Vamos a ir viendo un poco la dinámica para no hacernos bolas y que no se nos empalmen unos con otros y luego la señal se convierta en un problema, ¿no? Pero en eso estamos como pensando el siguiente formato, pero pues ya es un hecho, Hugo, primero Dios, abrirá, ¿no? Con algún tema sorpresa para todos ustedes, y cuando terminemos los foros, pues espero que ya tengas la respuesta de Dios sobre Sí, qué es lo que sigue. ¿qué sigue? Ajá. Muy Sí. bien, muchas gracias por la paciencia a todos. Otra vez gracias a ti, Linda, por esta tarea, este ejercicio que nos has puesto a hacer, ¿eh? Muchas gracias. Ay, no, de que es un gusto, la verdad, estar con ustedes. De la semana que no estuve ya los extrañaba yo, Sí. ¿no? Hay muchísimos comentarios buenos que, pues, como prometimos, pues ya los Ya. leeremos, ¿no? Y si hay preguntas, pues ya te darás a la tarea tú de responder más que yo, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a todos, ¿no? Por acompañarnos, por formar parte de este gran equipo, de esta gran comunidad, ¿no? De María Reina que Eduardo con tanto esfuerzo ha estado formando, ¿no? Pues Vale, pues que muchas descansen todos. Gracias, Eduardo. gracias otra Gracias por vez. este esfuerzo. Vale. A ti. Bye. Bye.